Venga, eguerdion, hasiko gara Ainhoa Morazarekin prentsaurrekoa. Mikel, nahi duzunean, cuando quieras, Mikel, del correo. Vale, aupa Ainhoa, bueno, un partido que lo teníais bien encaminado con ese gol de Monente en la primera parte, pero que se os ha terminado escapando el triunfo en esa recta final, ¿no? ¿Cómo lo has visto? Kaixo, Arratsaldeon. Bueno, pues sí, como tú dices, ¿no? Creo que la primera parte, hasta que hemos metido el gol, estábamos haciendo un buen juego, que es lo que queríamos, ¿no? Dominar el partido, y es verdad que después de que hemos metido el gol, ellas nos han metido un poco en su juego, nos hemos desordenado en esos balones aéreos, golpeos arriba, y creo que el equipo no ha sabido tener calma y hacer el juego que queríamos. Y bueno, y en la segunda parte ellas han seguido haciendo ese juego, que nosotras seguíamos sin intentar mantener esa calma y hacer ese juego que queríamos, un poco de tener la posesión. Y bueno, ha llegado su gol, pero bueno, es verdad que nosotras hemos seguido intentando, aún así hemos tenido, si no me equivoco, otras 4 ocasiones claras. Y bueno, y la verdad que un poco de sabor agridulce, porque nos llevamos solo un punto. Se ha visto al equipo que, a pesar de que ha recibido el gol, habéis tenido luego la falta de Lucía al palo, una ocasión de Ane Azcona también, que ha sacado la portera. Por lo menos se ha visto que el equipo ha conseguido reaccionar bien a ese gol en contra. Sí, como te digo, ¿no? Creo que al final el equipo no ha bajado los brazos, que igual en otros partidos sí que se ha visto, después de los goles que nos metían, que nos veníamos abajo, y aún así el equipo ha seguido creyendo, pero como te digo, pues hoy no ha entrado el segundo, y bueno, pues nos vamos un poco tristes. La semana que viene también otro partido complicado aquí en Lezama, con un rival como el Valencia, que también está cerca vuestro en la clasificación. Sí, ahora nos vienen unos partidos bastante directos, que tenemos que sumar todos los puntos posibles, porque después nos vienen otros partidos bastante duros. Y bueno, creo que el domingo que viene, o sea, el sábado que viene, nos viene otro rival directo, que tenemos que ganar como sea. ¿Qué le ha faltado al equipo en ese momento en el que el Sporting Huelva os ha buscado más encerrar? ¿Qué crees que os ha faltado para conseguir volver a recuperar el dominio que habéis tenido en los primeros minutos? Pues yo creo que, como te he dicho antes, ¿no? Tener un poco de calma, bajar el balón e intentar el juego que tenemos nosotras, de llegar por bandas, por dentro, el bascularles de un lado al otro. Creo que es lo que nos ha faltado, esa calma. Es que ricasco, Ainhoa. Vale, Zuri. Vale, eta orain euskaraz, bueno, Ainhoa, puntu mingotza. Bai, nik uste taldeak borrokatu duela bukarera arte, baina bueno, lehenengo zatian gure gola sartu arte, nik uste taldeak ondo ari zera, eta bueno, sartu dugu gola, eta bueno, beraiek aurrera pauso bat eman dute, eta nik uste beraien jokoan sartu garela, eta horrek ez digu utzi gure jokoa egiten. Bigarren zatian ere nik uste antzekoa izan dela, egia da beraiek gola sartu dutela, baina bueno, guk ez dugu etxi, eta okerrez banago, nik uste lau okazio argi izan ditugula, baina ez dira sartu. Baina bueno, esan bezala taldeak lan ona egin du, baina bueno, puntu bat egingoaz, eta bueno, pixka triste. Eta zer falta zaio gaur taldeari hiru puntu hemen usteko? Bueno, nik uste lasaitasun pixkat, ez? Nik uste gola sartu egunean gure jokoa egin behar genula, eta ez dugu lortu. Uste baloi alde batetik bestera mugitu behar genula, barrutik eta kanpotik okazioak iritsi beraien areara, eta bueno, nik uste hori falta izan zaigula pixkat, ze beraien jokoan sartu gera, beraiek nahi izan dute hori, eta bueno, guk ez dugu jakin hori irakurtzen. Bai, bueno, azkenean nik uste aurreko asteburuko 3 puntu horiek onak egiteko gaur irabazi behar genula, eta bueno, pixkat zapore txarrar egingoa, ze bueno, esan bezala nik uste taldeak jarraitu dela saiatzen gola iristea, eta ezin izan dugu eraman 3 puntuak. Zuei. Orain, Iraia Iturregirekin. Vamos a continuar con Iraia Iturregui. Y Mikel, cuando quieras, Iraia te escucha. Vale, aupa Iraia. Aupa, egunon. Bueno, se os ha escapado el triunfo ahí en la recta final. No sé cómo has visto el partido.
Hombre, pues mira, el equipo ha empezado bien, ha entrado al campo con la idea de tener el balón, con la idea de, digamos, llevar el control del partido. Y sí que lo hemos hecho, pero sí nos ha faltado también un poco velocidad en la circulación de balón, ¿no? Hemos metido el gol en una jugada de ABP y ahí yo creo que ha cambiado el partido. Es verdad que cuando hemos metido el gol es cuando el equipo ha tenido menos calma para jugar. Entonces, bueno, la primera parte no me ha gustado en ese sentido, ¿no? Porque habíamos empezado de una manera, a pesar de, como digo, de no tener velocidad en la circulación de balón, pero nos han metido el gol y, no sé, me ha dado la sensación que era como, ya tenemos como los 3 puntos, ahora a ver si no los perdemos, ¿no? Y es verdad que bueno, pues que eso en el campo se nota porque jugando en casa, pues yo creo que tenemos que asumir por lo menos un mínimo de riesgo para tener el balón, para moverlo de un lado para otro y para poder generar ocasiones de gol, no solo un juego directo, ¿no? Luego en la segunda parte, bueno, hemos hablado de eso también en el descanso, hemos corregido algunas cosillas y bueno, tampoco es que haya cambiado tanto y cuando ellas nos han metido el gol, pues bueno, el equipo otra vez ¡pum!, ha puesto una marcha más y los últimos 20 minutos es que ha habido prácticamente un equipo en el campo, ¿no? El Huelva ha hecho un muy buen partido, la verdad, en Lezama, pero sí que los últimos 20 minutos ha sido un dominio clarísimo del Atleti, con muchas ocasiones de gol. Es que hemos hecho en los últimos 20 minutos, yo diría que hemos hecho más ocasiones de gol que en todo el partido, ¿no? Y ahí sí que hemos tenido 4 o 5 ocasiones pues bueno, bastante claras para meter un gol, con encima con algún palo también de Lucía, con 2-3 paradas muy buenas de la portera del Sporting de Huelva y pues nada, al final te vas a casa pues bueno con un punto que yo por lo menos no lo doy por bueno. Ha dado un poco la sensación esa que el equipo ha necesitado ese golpe de encajar el gol como para conseguir reaccionar, ¿no? Sí, esa es yo creo que la sensación que por lo menos tenemos nosotros, ¿no? Los técnicos, que el equipo ha estado mucho mejor cuando el partido ha ido empate que cuando el equipo ha ido ganando, ¿no? Entonces, pues bueno, es verdad que puede ser un tema mental, ¿no? El hecho de, pues eso, ¿por qué cambia tanto el equipo, ¿no? Cuando vas empatando es como, no me conformo con el empate, tengo que ir a por más, y cuando vas ganando es como, tengo que aguantarlo, ¿no? Pero claro, es verdad que cuando tú tienes en la cabeza de aguantar un resultado, pues sufres mucho, el equipo rival también te mete en su campo. Nosotras, ya te digo, que cuando hemos metido el gol, nuestras jugadoras pues sí que han dado un pasito para atrás, entonces no llegábamos bien a la presión y entonces nos golpeaban fácil. Entonces les hemos dado, entre que ellas han estado bien y nosotras les hemos dado ese espacio, esa facilidad, pues nos han metido en nuestro campo, ¿no? Y no hemos sido capaces de mandar el balón a su campo, apretar, salir de ahí y jugar en campo rival, ¿no? Y eso, en la segunda parte ya te digo, hasta que nos han metido el gol también, pues bueno, ha sido un partido igualado y pena los últimos 20-25 minutos tras el gol, pues que no hayamos sido capaces de meter, aunque sea una, ¿no? de todas las ocasiones que hemos tenido, pero es lo de siempre, ¿no? Es verdad que viendo pues la segunda parte en cuanto a ocasiones de gol dices, ostras, pues igual puedes merecer ganar el partido, pero también es verdad que hemos estado muchos minutos del partido que podíamos haber hecho más cosas para ganar. Entonces, pues al final yo creo que también nos tenemos que centrar en eso, ¿no? Bueno, podíamos haber ganado el partido, pero podíamos haber hecho también más cosas para ganar el partido, ¿no? Y eso es lo que tenemos que mejorar. Decía Ainhoa que os ha faltado calma para saber salir de ese juego que os ha provocado el Sporting, que es lo que ellas querían, y que os ha faltado calma para decir, oye, vamos a seguir jugando como estamos jugando. Sí, el Sporting de Huelva es verdad que nos ha apretado más alto que otros años, que ya lo intuíamos,
porque ya hablábamos ayer en rueda de prensa que el equipo, los dos equipos ahora mismo están en la misma situación, entonces evidentemente ahora los equipos te vienen a jugar de tú a Lezama. Y que si éramos capaces de superar la primera línea de presión íbamos a tener opciones porque ya se partían un poco el equipo, ¿no? Y eso, no hemos tenido la calma suficiente de manejar ahí el balón con velocidad y de ser capaces de superar la primera línea de presión para luego pues bueno, poder atacar, pues bueno, poder hacer conducciones para fijar, poder atacar también la espalda de la línea defensiva, que teníamos jugadoras rápidas arriba, con Lucía y Moraza en banda, con Yule, que es una jugadora que fijan bien a las centrales, que también viene a recibir, es una jugadora que juega bien de espaldas a portería, dejar de cara y jugar al espacio con Lucía y con Moraza. Pero bueno, pues sí, es todo parte de que para conseguir hacer eso, las jugadoras que tienen el balón pues tienen que tener esa calma, ¿no? para superar esa primera línea de presión y es verdad que no lo hemos tenido. Habéis tenido que cambiar a Marta Unzué en la primera parte, no sé si ha sido lesión o... Pues mira, estaba con molestias en el tendón de Aquiles, pero ha sido el otro. O sea, ha notado algo ahí, no sé si algún pinchazo o algo, y bueno, estaba que le dolía mucho y bueno, se ha decidido cambiar. No sé hasta qué alcance tendrá la lesión, sí que es una jugadora que sufre ahí en esas inserciones y bueno, ya veremos a ver si está para el Valencia o no está para el Valencia. Te iba a decir, Valencia, el próximo sábado, partido también muy complicado contra un rival que si llegáis a haber sumado hoy de 3 en 3, estabais con ellas en la clasificación. Sí, ahora mismo el Valencia está a 3 puntos, ¿no? Y a la tarde juega el partido contra el Barça. Evidentemente pueden conseguir un punto, pueden conseguir 3, pero pueden también no conseguir ninguno. Y bueno, pues el haber ganado hoy nos hubiese supuesto, pues en vez de estar a 3 puntos ahora mismo, pues estar a 1, ¿no? Entonces, sí, es ahora una pena, ¿no? Porque a pesar de que si hoy no ganan, pues tienes opciones de cogerles, ¿no? Pero sí te quedas con un sabor. Yo me quedo más con un sabor agrio que dulce, vamos, no me quedo nada satisfecha con el empate. Ba, eskerrik asko, Iraia. Zuri. Bale, zuri Mikel, eta jarraitzen dugu euskaraz, Iraia, nola ikusi duzu partida, punto mingutza, gazigoz, bueno, nola ikusi duzu partida? Gozoa ez, niretzako puntua gazia da, ez? Egia da nik, bueno, bi talde ikusi ditudala, alde batetik partida berdinduta zijoanean atletik bat izan gara eta partiduan aurretik gindoazenean beste atletik bat eta bueno, kasualki izan da, talde asko hobeto egon da partidua berdinduta zijoanean aurretik gindoazenean baino. Ondo hasi gara jokatzen, egia da abiadura falta izan zaigula zirkulazioan, baina bueno, hasi gara partidua kontrolpean izaten, hor heldu da gure gola, baina egia da gola sartu eta gero, falta izan zaigula, lasaitasun hori Huelvaren lehenengo presioa gainditzeko, eta bueno, joko zuzenean sartu gara, eurek nahi zuten joko zuzenean, baloi pilo galdu ditugu, eta bueno, azkenean lehenengo zatia, hori ez zaitu gustatu, lehenengo 15 minutua bai, baina azkenengo 30 ez, ze hori azkenean ez zegoen partidaren kontrol bat, ez? Eta gero bigarren zatian, zer hobetu dugu, baina egia da taldea hoberen egon den momentua izan dela haiek gola sartu diguten momentua. Azkenengo 25 minutuak oso onak egin ditugu. 4-5 aukera garbi izan ditugu, hau da, azkenengo minutuetan egin ditugu partio osoan, baina aukera garbi askoz ere gehiago, ez? Eta hori da pena, egia da, 4-5 aukera hon izan ditugula bigarren gola sartzeko eta partioa irabazteko, baina pena da
Ba hori, lehenago taldeak aurrera pausu hori lehenago ez ematea, ez? Egia da ere nik uste dut Huelva berdinketarekin konformatu dela eta agian haiek ere apur bat atxerago sartu direla, baina egia da gu ondo egon garela azken 20-25 minutuetan eta pena, ez? Pena alde batetik partida irabazteko aukerak izan ditugulako, baina beste alde batetik, hori, lehen edo aurreko prentsaurrekoetan ere esan bezala, azkenean igual taldeak 40-45 minutu hon egiten ditu, baina beste 40-45 minutu ez ditu honak egiten, eta pena bat da, ze hori lortuko bagenu, partioak irabazteko oraindik ere aukera gehiago izango genituzken, eta bueno, azkenean lanean jarraitu eta ja aurrengo partidari begira. Bai, agian nik uste dut igual ausardia dela, azkenean, egia da, azkenean partidua berdintzen zoazenean, zu puntuarekin ez zara konformatzen, hau da gehiago nahi duzu, eta badakizu aukerak egiteko askotan arrisku pizkat hartu behar duzula, baina, karo, partidua irabazten zoazenean, ez, como 3 puntuak hor daude, ez ditugu 3 puntuak galdu nahi, ez? Orduan, eta gero egia da, lehiaketan askoz ere baloi gehiago galtzen ditugula, hori, lasaitasun hori falta zaigula, eta, bueno, naiz eta gaur Huelva baino aukera gehiago eduki partida irabazteko, hori, pena bat, nik uste dut ausardia horrekin jokatu izan bagenu 80 minutuetan nik uste aukera, irabazteko aukera gehiago izango genukela. Bai, egia da, ez dakit uste dut pare bat postu igo ditugula, 12-tik 10 edo eraintxe bertan begiratu dut sailkapena, baina egia da gaur 3 puntu irabazteko partidua zela, ez? Datorren astean Valentzia dator, oraintxe bertan gu baino 3 puntu gehiago ditu, eta gaur Bartzelonaren kontrako partida duk arratsaldean, ez dakiz zer egingo duten, baina, bueno, galduko balute, azkenean urrengo zapatuan, Valentzia hartzeko aukera daukagu, baina, gaur irabazi bagenu, Valentzia gainditzeko aukera izango genuke, baina, ja, egindakoa eginda dago, eta oraintxe bertan, urrengo partidan begiratu behar dugu, eta beste aukera on bat daukagu, beste aurkari zuzen bateko kontra, orain dela 2 aste ez ziren Valentzia esen gura aurkari zuzena, eta oraintxe bertan, bada, orduan, alde positiba ere hor ikusiko dugu. Zuri.